Andan, ¿cómo les va? Qué bueno que seguir compartiendo la Biblia, la palabra de Dios con todos ustedes. Y bueno, ¿se acuerdan que les dije que había un pasaje el día de ayer? Les dije que iba a ser impactante para este día. Bueno, seguimos con Marcos capítulo 16, pero vamos a leer el versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Vamos a leerlo, es algo corto, es algo que siempre lo hablamos, lo hemos escuchado, lo hemos oído, pero es como que es un versículo que lo dejamos medio como que lo sabemos tanto que lo dejamos por ahí. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Qué importante que es que cada uno de nosotros prediquemos el Evangelio en cualquier lugar donde estemos. Es la tarea principal. Más allá del llamado que tengamos cada uno de nosotros, fuimos creados para adorar a Dios y en este caso para predicar el Evangelio. Fuimos creados para predicar, para que se salven almas. Esa es nuestra principal tarea en la tierra. Si todavía estamos en la tierra es porque debemos predicar la palabra, pero muchas veces no somos conscientes de esto y lo dejamos como muy por arriba, como que es algo así nomás. Sin embargo, yo ayer les había compartido algo de un libro que se llama Pasión por las Almas de Oswald Smith y voy a compartir algo que es interesante, algo que dice este autor. Dice algo así, dice: desde mi niñez ha sido mi delicia leer más o menos de la obra de Dios en esta línea, pero últimamente he sido llevado a dejar todo a un lado y literalmente devorar todo lo que podía conseguir acerca de la obra de los avivamientos. Y al estudiar las vidas de aquellos que Dios utilizó de una forma marcada a lo largo de los siglos, especialmente los labores de los puritanos, los primeros metodistas y otros de años posteriores, y vi cuán maravillosamente fueron reconocidos por Él, como ellos obraban, esperaban y conseguían lo que buscaban. Me vi obligado a admitir que no podía ver nada de ello en la actualidad ni en mi propio ministerio ni en el ministerio de otros. La iglesia promedio no pretende resultados, ni mucho menos los obtiene. ¡Wow! ¡Qué impactante lo que dice Oswald Smith! Dice, la iglesia promedio no pretende resultados, ni mucho menos los obtiene. Los hombres predican y nunca ni tan siquiera sueñan en que nada vaya a suceder. ¿Cuánto nos hemos desviado? ¿Cuán impotentes nos hemos vuelto? Qué llamada de atención, qué impactante. Después sigue diciendo, se informa de que hubo 7.000 iglesias que no ganaron ni una sola alma para Jesús en todo un año. Esto significa que 7.000 ministros predicaron el Evangelio durante un año entero sin llegar tan siquiera a una sola alma. Suponiendo que predicaran, poniéndolo como promedio durante 40 domingos sin incluir reuniones extraordinarias, esto significa que estos 7.000 pastores predicaron 560.000 sermones en un solo año. Pensemos en el trabajo, la actividad, el dinero gastado en salarios, etc., para hacer esto posible. Y a pesar de esto, 560.000 sermones predicados por 7.000 pastores en 7.000 iglesias a decenas de millares de oyentes durante un periodo de 12 meses no pudieron traer ni a una sola alma a Cristo. Ahora bien, aquí hay algo que está radicalmente mal por alguna parte. O algo pasa con estos 7.000 pastores, o con sus 560.000 sermones, o con los dos. Impactante. Esto es un libro que recomiendo, se llama Pasión por las Almas de Oswald Smith. Y me llamó la atención porque se hacen muchos esfuerzos, se gasta mucho dinero en un montón de cosas, pero no justamente para predicar el Evangelio. Cuando llega el momento de poner dinero o de hacer algo o de dar de mi tiempo para salir a evangelizar, no, pero no es mi ministerio, no es mi llamado, esta no es mi tarea. Se gasta dinero en promoción, en programas radiales para cristianos, pero no en radios seculares donde la gente que necesita escuchar palabra lo hace. Qué impactante que es esto, ¿no? Porque dice este versículo, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y lo primero que entendemos cuando dice id por todo el mundo es que, bueno, tendré que empezar a viajar, tendré que empezar a hacer las valijas, las maletas, como dicen algunos.
¿Por qué? Porque dice todo el mundo. Yo conozco mucha gente que a veces me habla de predicar el evangelio y no se mueve de su silla en la iglesia, no se mueve del lugar donde está. Escucho líderes que hablan muchísimo, que dan estudios, que dicen cosas, pero no predican, no se convierte ni siquiera una sola alma en su congregación o en su ministerio. ¡Wow! ¡Qué duro y qué impactante que es esto! Pero creo que como iglesia muchas veces clamamos por un avivamiento, clamamos para que la gente se convierta, pero si nosotros no hablamos, la gente no se va a convertir. Estamos cómodos en nuestros lugares, estamos cómodos, nuestra iglesia está cómoda en ese lugar, estamos solventando los gastos necesarios. ¿Y para qué hacer más? ¿Para qué movilizarnos? ¿Para qué crecer? ¿Para qué predicar? Bueno, ¿para qué? Porque esa es la gran comisión, esa es la tarea que Jesús nos dejó, les dejó a sus discípulos, nos dejó a nosotros y nos deja cada día predicar el evangelio. ¿De qué sirve que haga todos los esfuerzos que hago si no se convierte ni siquiera una sola alma? Es tiempo de que empecemos a ver que se conviertan las almas. Ahí vamos a empezar a ver el avivamiento del cual tanto pedimos. Pedimos por un avivamiento, pero no abrimos nuestras bocas en la calle. Pedimos por un avivamiento, pero no testificamos en nuestros trabajos. Pedimos por un avivamiento, pero nos la pasamos encerrados en nuestras iglesias, predicándonos a nosotros mismos y diciendo siempre lo mismo, dando estudios, capacitándonos. Yo no digo que no hay que capacitarse, hay que hacerlo, pero es tiempo de empezar a predicar. ¿De qué sirve de que yo predique todo un año en la iglesia si no se va a convertir nadie? ¿De qué sirve todo eso? ¿Es alimento espiritual? Claro que es alimento, pero la iglesia no crece y es tiempo de empezar a hacerlo. ¿Cuánto dinero gastamos y cuántas cosas hacemos para glorificar a Dios supuestamente? Pero Dios lo que quiere es que las almas lo conozcan y esa es nuestra tarea, esa es la gran comisión. Yo le animo a que podamos empezar a que el Espíritu Santo empiece a revolucionar nuestras vidas. Yo con mi esposa estoy liderando el grupo de jóvenes y es una de las cosas de las cuales animamos a los chicos a que traigan jóvenes nuevos, a que traigan chicos que quieran salir, que quieran predicar, que quieran hacer crecer al grupo. Eso es lo más importante, que a la vez que cuando yo hablo alguien se convierta, alguien conozca, algún alma se rinda a los pies de Cristo. Yo le dije que iba a ser tremendo y la idea es que pueda revolucionar su vida espiritual, pueda revolucionar su vida en su casa, pueda revolucionar su vida en la universidad, en el colegio, en el trabajo, donde esté. Empecemos a predicar. Yo le animo a que lo haga. Nosotros en el ministerio tenemos un llamado para restaurar grupos de alabanza, para trabajar con las iglesias. Ese es nuestro llamado. Dios nos llamó a trabajar con las iglesias. Pero habíamos proyectado algo, habíamos proyectado una serie de eventos para las iglesias y después iba a venir una serie de eventos evangelísticos y eso sigue en pie. Estamos trabajando, pensando, proyectando para poder empezar a hacer esos trabajos evangelísticos que tanto tenemos que hacer. Pero le animo a que usted pueda salir de su lugar, de su comodidad para empezar a predicar el evangelio y que se conviertan las almas. Eso es lo principal. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es tiempo de que empecemos a hacerlo. Le animo. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima y seguramente va a haber mucho más en el próximo capítulo. Gracias. Chao.